Bendiciones a todos. Les habla el pastor Luis Boscán, saludando desde Maracaibo, Venezuela. Me encuentro muy contento, estoy muy feliz de estar aquí. Vamos a estar compartiendo la palabra y eso es lo que más contento me hace a mí. Compartir culturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que bueno, de parte del Ministerio de Altares de Adoración, pues sean todos bienvenidos en este precioso día de hoy. Y vamos a estar tocando un punto muy importante de la palabra de Dios, que sé que va a ser de bendición. La palabra de Dios, como ya le dije, es viva y eficaz. Y es como espada de dos filos, así que toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, dice la Escritura, sino que hará todo aquello para lo cual el Eterno le envía. Porque como son más altos los cielos que la tierra, la Escritura dice que su palabra no vuelve a él vacía. Y bueno, el día de hoy vamos a estar tocando un punto muy importante que tiene que ver con la festividad de Shavuot, que es el tema pues que estamos tocando en este tiempo, en esta temporada, en este periodo del Moedín, de este tiempo señalado de la festividad de Shavuot. Y usted le pido allá en su casa que esté escudriñando las escrituras. Le envío un saludo a Rosa Martínez, bendiciones, un abrazo sobre tu vida, a Francisco, dice que nos envían saludos desde San Luis Río Colorado, Sonora, México. Bendiciones a toda esa gente linda que nos saluda desde México. Por aquí tengo una anfitriona que me está enviando saludos desde aquí mismo, a mi querida Hilda Fernández, Kika. Angie, bendiciones sobre tu vida, un abrazo. También a tu esposo Efraín, tus bellos hijos, mi querida esposa Alejandra también me está sintonizando. Un abrazo también y un besito. A Leymar y Gabriel también nos enviaron un saludo desde donde están, desde Ecuador. Y por supuesto, toda la gente que se vaya agregando, también les envío un fuerte abrazo desde Maracaibo, Venezuela, la tierra del sol, la tierra de ese calorcito sabroso. Muy bien, vamos a estar entonces comenzando y a ustedes pues les envío bendiciones, la bendición del Eterno, el Shaddai, que es la que enriquece, no añade tristeza con ella, sean sobre tu vida, en cada hogar donde quiera que me estés escuchando. Yo proclamo sobre tu vida que tu corazón se abre, que tu corazón se abre para recibir la palabra de Dios. Tu corazón se convierte en una esponja para recibir la palabra en el nombre poderoso del Hijo de Dios, en el nombre poderoso de Dios. Muy bien, a mi querido Leonardo Castellanos, a que yo se lo digo, te lo voy a decir desde aquí también. Dale sobre tu vida, Leo y Mayra, que nos están sintonizando. Gabriel, shalom sobre tu vida, bendiciones sobre tu vida. Están haciendo un trabajo extraordinario el pastor Gabriel y la pastora Leymar. Los bendigo grandemente por esas enseñanzas que nos han nutrido, que nos han bendecido. Ustedes son una pareja a la que yo quiero honrar desde este lugar. La verdad es que me quito el sombrero ante esa palabra, esa gracia magisterial que ustedes han manifestado. Los bendigo grandemente. A mi querida profeta María González de Terán, bendiciones también sobre tu vida. Muy amada, mi querida profeta María. Me voy a estar ubicando en este preciso instante en el libro de Levítico. Yo quiero que usted tome la Torá, la preciosa instrucción de la palabra de Dios que es la Torá, para que nos ubiquemos en el libro de Levítico. Levítico capítulo 23, donde están las fiestas, y el versículo 15 nos dice de la siguiente forma: desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Vuelvo a repetir, usted se va a ubicar en el libro de Levítico, capítulo 23, el que habla de las fiestas, versículo del 15 al 16. Y dice el 16, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días, entonces haréis acercar el nuevo grano. Podemos ver algo interesante y algo muy importante, que la razón que se demuestra o que manifiesta la fiesta es por causa
del nuevo grano, es decir, de la gavilla, de la ofrenda de la primicia. Recuerden ustedes que en los ciclos agrícolas de Israel y en sus periodos donde ellos sembraban y por supuesto que cosechaban, ellos sembraban el trigo y también sembraban la cebada. Eso tenía un periodo de siembra y tenía un periodo de cosecha. Bien, en ese ciclo y en esa interacción de esa siembra y cosecha, por supuesto que el Eterno les instruyó para que el momento que ellos entraran en la tierra de la promesa y ellos sembraran su grano, tenían que presentarse delante del Dios Eterno con una ofrenda y por supuesto las primicias. De allí, del grano, de la cebada, especialmente del grano, venía la ofrenda de los panes sin levadura, del grano del trigo y también de la ofrenda de los panes con levadura en esta festividad de Shavuot. Recuerden que se presentaban 2 panes con levadura, pero en la ofrenda, o más bien en esos elementos que se presentaban en el momento de la festividad de Pesach, que era el pan sin levadura, también era un producto que venía del trigo que ellos sembraban. Entonces el Eterno les dio una instrucción por medio de Moisés, que en este Moedín, que en este tiempo señalado en el que ellos ejercían estas actividades, ellos tenían que presentar delante del Dios Eterno la ofrenda de la primicia de las gavillas que ellos recogían, producto de su siembra y de su cosecha. Muy bien, partiendo de ese punto específicamente hablando, nos vamos a ir a qué nos dice específicamente la Escritura sobre la festividad de Shavuot. Un nombre para Shavuot sería Hajat Shavuot, que quiere decir la fiesta de las semanas. ¿Por qué razón? Si nos vamos primero a la fiesta de Pesach, la fiesta de Pesach tenía que ver con aquel cordero que se presentaba o que se sacrificaba entre las 2 tardes, juntamente con el pan sin levadura, con las hierbas amargas, y que su sangre se untaba en los dinteles de la puerta para proteger a los hijos de Israel, de manera que el ángel de la muerte pasara por alto y ellos no sufrieran las consecuencias del juicio a los primogénitos de Egipto. Esa es la fiesta de Pesach. Y esa fiesta el Eterno instituyó o instruyó que se celebrara con todos esos elementos que ya te mencioné el 14 de Abib o el 14 de un mes que es cabeza de meses. Bien, luego de que se aperturaba esta festividad de Pesach, la Escritura dice que un día después del día de reposo, ojo con esto, un día después de reposo, entonces se comenzaron a contar 7 semanas y después de estas 7 semanas, el día 50 era la festividad de Shavuot o la festividad de Hamatzot o la fiesta de las semanas. Bien, hay una disputa, o más bien yo diría una discusión relacionada con este tema, porque los rabinos discutían sobre este tema de un día después del día de reposo del Pesach. Repito, un día después del día de reposo del Pesach. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué podemos decir? ¿Será que todos los Shabbat, que son un día después del día de Pesach, hay que tomarlos para comenzar a hacer la cuenta del Omer, para comenzar a contar esos 50 días o esas 7 semanas? Los rabinos dijeron que no es así, sino que ese día de Shabbat, ese día después de Pesach, de ese Shabbat, estoy hablando de la festividad de Pesach, cuando ellos salieron de Egipto. Es decir, vuelvo a la Escritura, un día después del día de reposo de Pesach. Entonces los rabinos lo establecieron de la siguiente forma. Ellos dirimieron el asunto y los comentarios rabínicos definieron que cuando dice un día después del día de reposo de Pesach, se refiere específicamente de ese Pesach cuando ellos salieron de Egipto. La fiesta de las semanas tiene muchos nombres en el hebreo. Uno de esos nombres sería Esman, Matán, Noterató, que significa que tiene que ver con la entrega de la Torá. Esman, Matán, Noterató.
Esa entrega de la Torá nos habla específicamente del momento cuando el Eterno instruyó a Moisés a subir al monte Sinaí. La Escritura dice que 3 meses después del tiempo de Pesa, cuando el Eterno estableció juicio sobre los primogénitos de Egipto y murieron los primogénitos de Egipto, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que 3 meses después el Eterno llamó a Moisés. Y cuando el Eterno llamó a Moisés, una de las instrucciones que el Eterno le dio a Moisés era que los hijos de Israel tenían que santificarse porque iban a recibir nada más y nada menos que la Torá, representada en los mandamientos de la Escritura y en las halachot, que son las ordenanzas que parten de esos mandamientos. Y fíjense que la palabra del Eterno, la palabra de Dios nos dice que una de las instrucciones que el Eterno le dio a Moisés fue que los hijos de Israel tenían que santificarse. Quiere decir, los sacerdotes tenían que santificarse. Cada uno de los hijos de Israel tenían que lavar sus vestiduras y mostrarse dignamente. Una de esas directrices que el Eterno le dio a Moisés para dárselas a los hijos de Israel, para que ellos lo hicieran durante 2 días para presentarse al tercer día, era que ellos tenían que abstenerse, en este caso por supuesto los hombres, de tocar mujer. O sea, no podían tener relaciones sexuales. ¿Por qué razón? Porque constituía una impureza ritual. El hombre, por supuesto, eyacula. Entonces, una parte de esos espermatozoides mueren y eso era una impureza de carácter ritual. Esos son los comentarios rabínicos. Ellos tenían que santificarse, viene por supuesto del hebreo kadosh, y tenían que presentarse dignos para al tercer día estar delante de Dios y recibir los preceptos y las instrucciones de la Torá. La Escritura nos dice que Moisés subió al monte y Dios contestaba con voz poderosa, dice la Escritura, con voz tronante, el monte humeaba, el chofar comenzaba a escucharse de una forma poderosa. Y también dice la Escritura que aparte del chofar habían truenos y habían relámpagos. Es decir, era un espectáculo colosal lo que el pueblo de Israel estaba experimentando, mirando por supuesto cómo Dios comenzó a hablarle con voz tronante a Moisés, dándole las 10 palabras. Se dicen los 10 mandamientos, pero son las 10 palabras. Dios le dio a Moisés las 10 palabras y esas 10 palabras constituyeron para el pueblo de Israel no solamente lo que conocen la gente como los 10 mandamientos y le dan un trato casi natural como los 10 mandamientos y que fueron escritos en tablas de piedra. No fue solamente así. Hay comentarios rabínicos que indican que la voz sonora de Dios, las cuerdas, la voz sonora que salía de la boca de Dios era visible también. O sea, no era solamente que ellos escuchaban la voz tronante y eso les hacía temer, no, era visible y ellos veían la voz de Dios, ellos podían ver las ondas sonoras y esas ondas sonoras los podían ellos ver como ondas ardientes, es decir, y esas ondas ardientes traían la voz de Dios sobre ellos. Eso es lo que dicen los comentarios rabínicos. Lo veían como unas ondas ardientes y ellos escuchaban la voz del eterno Dios que les decía: ¿estás dispuesto a cumplir estas 10 palabras y las halachot, es decir, las ordenanzas de la Torá que con ellas vienen vinculadas? Y ellos, dice el comentario rabínico, que ellos respondían: sí, estamos dispuestos a cumplir esas halachot, a cumplir esas 10 palabras. Y cuando ellos decían que sí, cuando ellos aceptaban la voluntad del Señor, esa voz que ellos podían ver como dice que comenzaban a dibujar, comenzaban a establecer en esas piedras, en esas tablas de piedra, los mandamientos del Señor, escribirlos en tablas de piedra. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque abominación es para con el eterno tu Dios cualquiera que toma o que se hace imagen de fundición. Yo soy, pero el primero es: yo soy el eterno tu Dios. Él es suficiente, Él es todopoderoso, es el Shaddai, es Elohim, Él es Elión, Él es todo suficiente para nosotros. Ese es el primer de estas 10 palabras. Y así sucesivamente el Eterno les va dando esas palabras y dice que la voz de Dios no cesó.
Dios le daba palabras y el pueblo temía. Y le decía a Moisés, habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés le decía al pueblo, Moshe le decía al pueblo, no teman, porque para probaros ha venido Dios, para que sus mandamientos estén delante de ustedes y no mueran. Es decir, la voz de Dios no vino para destruirlos, la voz de Dios no vino para matarlos, la voz que vino en Shavuot no vino para matarlos, vino para instruirlos, porque para eso es la palabra Yará, es una palabra de instrucción, es una palabra que viene para capacitarte. Eso es de eso nos habla la festividad de Shavuot, de una palabra que viene sobre tu vida para instruirte. Cuando tú escuchas la palabra Torah, la Torah viene de la raíz Yará, que es instrucción. Y una instrucción viene para sacarte de un lugar de tiniebla y traerte a un lugar de luz. La palabra viene para sacarte de tiniebla y traerte y posicionarte en un lugar donde hay comprensión, donde hay entendimiento, donde hay sabiduría. Toda zona donde no está el Yará, donde no está la instrucción de Elohim, es una zona donde hay desnutrición, es una zona donde hay vacío, es una zona donde hay muerte espiritual. Y la muerte espiritual ha venido a muchas congregaciones porque han de instruirse en la palabra. Cuando dejamos de instruirnos en el Yará, en la instrucción divina, en la palabra divina, los procesos formativos de la palabra no pueden operar en nosotros. Cuando dejamos de instruirnos en su Torah viviente, cuando dejamos de instruirnos en la Torah, no entramos en los procesos del Espíritu. No podemos accesar esos procesos del Espíritu porque solamente los procesos son producto de la palabra. Cualquiera puede hablarme de procesos inventados, de procesos imaginarios, pero yo te voy a decir algo. Los procesos que tú vas a vivir en tu vida, procesos de Dios, procesos poderosos, procesos son cuando tú y yo caminamos en la palabra. Por eso dice la Escritura que cuando Dios probó a Job, cuando lo metió en ese proceso, Job no solamente fue metido en un proceso donde él vivió un sufrimiento. El objetivo no fue el sufrimiento, el objetivo es que él fuese formado en la instrucción de la palabra. Dios no te va a probar para hacerte sufrir. La Escritura dice en Deuteronomio, te introdujo en un desierto ancho y espantoso, lleno de serpientes, escorpiones y de sed, para saber si habrías o no de guardar mis mandamientos, para saber si mi palabra, si mi Torah tendría cabida en ti. La Torah de Dios es lo que viene para formarte. Solamente cuando la Torah está dentro de ti, cuando la Torah vive en ti, cuando tú has tenido cabida para esa palabra, es que tú puedes ser verdaderamente, tú puedes crecer verdaderamente espiritualmente. A mí me da dolor ver cuánta gente desecha la Torah, cuánta gente desecha los mandamientos. El Salmo 119 dice, oh Señor, cuánto amo tu Torah, cuánto amo tus mandamientos, cuánto amo tus mandamientos, Señor. Pero hay gente que desecha la Torah. Hay gente que desecha el mandamiento de Dios por creer en una palabra que absolutamente no te edifica. Hay mucha palabra que es como los cubitos Maggi, que tú le echas un cubito a la sopa y tú te tomas eso. No es palabra divina, no es palabra, porque los procesos formativos y la palabra de Dios que sale del corazón de Dios son los que te... Si tú quieres crecer en la palabra, tú tienes que crecer en los mandamientos, crecer en los preceptos, amar la instrucción, amar la Torah. Dime de alguien que ama la Torah y yo te voy a decir de alguien que crece en su vida espiritual, de alguien que crece en los procesos cíclicos, en los procesos formativos. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por el aliento de su boca, dice la Escritura, fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que está en ella. Por el aliento de su boca, dice la Escritura, creados los cielos y la tierra. Salió el Dabar que estaba dentro de él. Tú quieres ser formado, tú tienes que amar la Torah, amar su Torah. Y de eso nos habla la festividad de Shavuot. Nos habla de la entrega de la Torah. Por eso se llama... Por eso, en los nombres de Shavuot tiene que ver con Matán Torah, entrega de la Torah. Porque fue el momento en que Dios entregó la Torah a su pueblo. Cuando tú y yo amamos la Torah,
Cuando tú y yo la amamos entrañablemente. Yo no te estoy hablando de leer la Biblia. No, yo no estoy hablando de leer la Biblia. Cuando David hablaba en los Salmos, no hablaba de leer la Biblia. La Escritura dice al levantarte, al acostarte, al caminar. La Torah tiene que estar en tu corazón. Tiene que salirse de los poros de tu vida. La Torah tiene que ser en tu vida. Tiene que brotarte. Los procesos formativos son por causa de la Torah, por causa de los mandamientos de Dios, por causa de las halashot, por causa de las ordenanzas, por causa de los preceptos, por causa de los mandamientos. Tú me dices, Yeshua era la Torah viviente. No es que Yeshua sabía la Torah, Yeshua vivía la Torah. Era uno con ella. No es lo mismo saberla que vivir en ella, ser uno con ella. Cuando tú eres uno con la Torah, no hay diablo que te pueda tocar porque eres uno con la Torah viviente. Por eso la Escritura dice en el Salmo 119, oh, cuánto amo tu Torah. Entonces Shavuot me habla de la entrega de la Torah, de la entrega de las ordenanzas, de los estatutos, de los edot, de los misbot, de los mispatim, de los hukim, de cada uno de esos preceptos, de cada una de esas ordenanzas que el Eterno estableció para sus hijos. Fíjate en algo. Hay mucha gente que dice que ¿por qué la Torá? ¿Por qué hablar tanto de la Torá? ¿Por qué hablar tanto de los preceptos? Esto les trae dentro de ellos un repudio. Yo quiero decirte algo. ¿Sabes qué? Por causa de tú y yo haber venido a Yeshua, por causa de haber venido al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es que se nos ha abierto la venda de nuestros ojos para ver la Torá. Si no hubiese sido por la sangre del Cordero y por el Espíritu de Dios que vino a morar en nosotros, no hubiésemos jamás tenido la oportunidad de comprender la Torá. Por eso hay una conexión entre Pesach y Shavuot. Yo lo he dicho en algunos escritos que he hecho. Pesach es el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y Shavuot es la entrega de la Torá. Ahora tú me dirás, ¿cuál es la relación entre la sangre y la entrega de la Torá? Esto me toca de verdad, me toca en mi espíritu. Porque por la sangre del Cordero es que tú y yo podemos recibir el Espíritu de Dios. Recuerde que la sangre se untaba primero y luego venía el aceite en las consagraciones para establecer los objetos y consagrarlos en el servicio del Mishkan, en el servicio del tabernáculo de reunión. Era necesario consagrar los objetos santos y santísimos. Y la Escritura dice que primero la sangre y luego el aceite. Primero la sangre sobre el sacerdote, sobre la oreja derecha, sobre el pulgar derecho de los pies y de las manos. Primero la sangre. Si no hay un Pesach, no hay un Shavuot. Pero yo quiero decirte algo, cuando en tu vida ha habido un verdadero Pesach, habrá un poderoso Shavuot. ¿Por qué ha habido Shavuot? ¿Por qué hubo un Shavuot sobre los 120 del aposento alto? ¿Por qué razón? Yeshua les dijo, esperen, quédense en Jerusalén hasta que descienda poder desde lo alto. Claro, todo esto, muchas congregaciones lo toman con el tema de lo pentecostal, ¿correcto? Pero no ven la Torá detrás de eso. Y tú dirás, bueno, ¿y cuál es la relación entre la Torá y el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh? ¿Cuál es la relación entre Pesach y Shavuot? ¿Cuál es la relación entre estos elementos, o entre estas Moedim, y lo que sucedió en el aposento alto sobre los 120, que esperaban la promesa que les dijo Yeshua? Quédense en Jerusalén hasta que descienda poder desde lo alto. ¿Cuál es la conexión entre la entrega de la Torá y el derramamiento del Espíritu? ¿Habrá una conexión allí? ¿O será simplemente que queremos decir ahora que es la entrega de la Torá y no es el derramamiento del Espíritu Santo? Porque el Shavuot, que en griego es Pentecostés, ahora decimos que no tiene nada que ver con el derramamiento, sino que tiene que ver ahora, de todo hay y todo dice. Yo quiero decirte algo. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por causa del Espíritu de Dios es que tú y yo podemos entender la Torá. Por causa del Espíritu de Dios es que tú y yo podemos comprender la Torá y los mandamientos del Eterno Elohim. Fíjate en algo. Como dije anteriormente,
Uno de los nombres es Hadhat Shavuot, que es la fiesta de las semanas. Otro de los nombres es Hadhat Bikurim, o la fiesta de las primicias. Otro de los nombres, señoras y señores, que es en el Brit Hadashah, o en el pacto renovado, el derramamiento de Dios. Cuando tú recibes la Torá, en la fiesta de Shavuot la Torá fue escrita en tablas de piedra. Pero cuando tú has recibido a Yeshua, que es la Torá viviente, la Torá se escribe en tu corazón. El Espíritu de Dios no lo escribe en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. La conexión es total. La conexión es directa. El Espíritu de Dios fue derramado para que tú puedas caminar en los preceptos, caminar en los estatutos, para que tú puedas caminar en los misbot, en esos que tú has leído, en esos mispatín, en esos hukim. La comunión con el Espíritu de Dios es para caminar en los preceptos y los mandamientos de la Torá. ¿Tú crees que tú tienes el poder y la fuerza para guardar sus preceptos y sus mandamientos sin el poder del Espíritu de Dios? Algunos dicen que el Espíritu de Dios viene para poner la mano y que la gente se caiga, para hablar en otras lenguas. Ciertamente, el Espíritu de Dios viene precisamente para activar dones espirituales en nosotros y para activar dones ministeriales. Pero la principal obra, según las Escrituras, del Espíritu de Dios y lo que está profetizado en Ezequiel es que Él pondría dentro de nosotros su Espíritu, haría que anduviésemos en sus estatutos, guardásemos sus preceptos y los pusiésemos por obra. Esa es la principal causa. Entonces, esa es la conexión que hay, señores, a Yeshua, y Él nos limpia, nos lava con su sangre. Estamos experimentando nuestro Pesach, el Pesach en nuestra vida, porque la sangre nos limpia y venimos a los pies del Cordero de Dios. Y somos pasados de muerte a vida, somos trasladados del imperio de la muerte al reino de Dios. Uno de los nombres de Shavuot es Aseret, porque Shavuot es la conclusión de Pesach. Por eso se llama esta festividad también Aseret. La palabra Aseret en el hebreo es conclusión. Con Shavuot, con Pesach. Y allí, por supuesto, se cumple este plan divino de las festividades de primavera. Las festividades de primavera, vuelvo y lo repito, la festividad de Pesach el 14 de Aviv o 14 de Nisan. Allí se sacrifica el cordero entre las 2 tardes. Allí se comía las hierbas amargas junto con los panes sin levadura, ceñidos los lomos apresuradamente, porque iban a salir los hijos de Israel de Egipto. Y allí se recuerda absolutamente la mano poderosa de Dios. Dios los sacó con mano fuerte, brazo extendido. Dice que los tomó como en alas de águila y los sacó. Y salieron directamente, de allí salieron al desierto de Tan, de allí salieron directamente a las jornadas que ellos iban a cumplir hasta llegar al monte Sinaí. Pero ese trayecto de allí de Gosén, donde ellos estaban, hasta el monte Sinaí, ese trayecto es profético. Y ese es el trayecto que tú y yo estamos transitando. Tú estás transitando proféticamente por esas festividades de primavera. Y tú me dirás, ¿por qué? Tú tuviste tu Pesach, tú conociste a Yeshua, tú tuviste un encuentro con la sangre del Cordero. Tú tuviste un encuentro con esa redención que te limpia, que te transforma, que te cambia. Pero también tú tuviste un encuentro con del aposento alto, recibieron el Espíritu de Dios. Sucedió exactamente lo mismo que sucedió con los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Cómo así? Recuerda el comentario que le dije al principio, el comentario rabínico. Ese comentario rabínico decía que ellos no era simplemente que escuchaban la voz tronante del Padre, sino que ellos veían las ondas sonoras, las veían. Entonces, una onda sonora no es simplemente que usted me está escuchando a mí que le estoy hablando, sino que de mi boca empieza a salir una onda sonora que lo empieza a envolver, y ahí está la voz de Dios que le dice, ¿estás dispuesto a cumplir con mis preceptos? ¿Estás dispuesto a cumplir con mis 10 palabras y con las halachot, es decir, las ordenanzas que con ellos están vinculadas, implican? Y ellos decían sí, y entonces esas ondas sonoras iban a donde estaba la tabla de piedra y allí hacían la inscripción de las 10 palabras. Así hacían la inscripción. Bueno, dice la Escritura que en el libro de los Hechos, que sobre cada uno de los 120 del aposento alto
comenzaron a aparecer lenguas como de fuego. ¿No le parece eso que es una semejanza de lo que sucedió en el monte Sinaí? ¿No le parece eso que esas lenguas de fuego que los hijos de Israel vieron son una semejanza de lo que vieron los 120 en el aposento alto? Dios no se equivoca, señores. Dios no hace nada por casualidad. Dios realmente está en todas las cosas. Dios es profético. Uno de los nombres que también recibe la festividad de Shavuot es Hat Akatzit, que significa la fiesta de la cosecha. Porque también en ese momento, recuerde, como le dije al principio, en el ciclo agrícola había una cosecha de la cebada y había una cosecha del trigo. Entonces, estas son las festividades de primavera. ¿Cuáles faltan? Faltan las festividades de otoño. Y fíjense que uno de los nombres que recibe también la festividad de Shavuot es la primera trompeta. Seguramente usted cuando lee Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 51 al 53, la escritura dice que se tocará la trompeta o el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí es donde dice, ¿dónde está un muerto tu aguijón y dónde sepulcró tu victoria? Esa escritura que dice, y se tocará el shofar, que está conectada con Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que dice, y el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Lo que se conoce como el Naxal, o el traslado. En la iglesia evangélica ha sido siempre una tradición hablar de la palabra rapto o arrebatamiento, por cierto, muy atacado por algunas doctrinas. Bien, referente a esto, allí en 1 de Corintios capítulo 15, verso del 51 al 53, dice, y se tocará la trompeta. A la final trompeta, los muertos serán transformados y serán transformados en cuerpos incorruptibles, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ahora, ¿por qué habla de la primera trompeta? Que cuando el Eterno le dio a los hijos de Israel las 10 palabras, el shofar estaba sonando. Esa es la primera trompeta. Cualquiera dirá, bueno, ¿y dónde sale esa trompeta? ¿Cuándo se tocó? ¿Cuándo la escuché? ¿O dónde dice la escritura que se tocó ese shofar? Que se tocó esa trompeta. Lo dice la escritura cuando se tocó, cuando el Eterno provocó que ese shofar se tocara y todo el pueblo de Israel escuchaba el sonido poderoso de la trompeta, veía los rayos, todo eso en Shavuot, todo eso en Sivan, los rayos, los portentos, el Eterno hablaba con voz tronante y el pueblo recibía esa impartición. Allí estaba sonando la primera trompeta. Y usted dirá, por eso dice, ¿cuál es la final trompeta? La final trompeta es la trompeta de Rosh Hashanah. La primera trompeta es Shavuot, la segunda trompeta es Rosh Hashanah, que es la última trompeta que habla 1 de Corintios capítulo 15, versos del 51 al 53. Ahora, ¿cuántas trompetas faltan, señores? Falta una más. La primera trompeta es Shavuot, la segunda trompeta es la última trompeta, que es Rosh Hashanah o Yom Teruah. Y la última trompeta es la gran trompa o el gran shofar o shofar agadol, que se va a tocar en Yom Kippur o el día de la expiación, que en sentido profético sería al final de la semana 70 de Daniel. Entonces, por eso la escritura dice, habla de la final trompeta, porque habla de la trompeta de Shavuot. Bien, fíjese lo poderoso del asunto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel le entregaba las gavillas, o los hijos de Israel venían producto de sus trabajos agrícolas, producto de los trabajos que ellos estaban trabajando la tierra, porque principalmente usted sabe que el trabajo que ejercían los hijos de Israel era un trabajo agrícola. También trabajaban la ganadería, también trabajaban con el ganado ovino, porcino, menos el ovino, el caprino, menos el porcino. Si dije ahorita porcino me equivoqué, pero el porcino no, porque el puerco es un animal que no se puede consumir, usted lo sabe. Pero en ese, el principal trabajo por el cual el eterno Dios de Israel le daba instrucciones a los hijos de Israel con respecto a la gavilla, con respecto a la cosecha, tenía que ver con el trabajo agrícola del trigo y el trabajo agrícola de la cebada. Entonces, fíjese en algo interesante. En la festividad de Pesach,
La Escritura dice que los hijos de Israel tenían que comer panes sin levadura porque la levadura representa el pecado. La levadura tiene esa representación. Por eso Yeshua dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero entre las características de la festividad de Shavuot es que ellos tienen que presentar dos panes con levadura. ¿Por qué razón? Bueno, los comentarios rabínicos nos dicen, las escrituras nos dicen, y los comentarios rabínicos nos dicen que eso tenía que ver porque el cordero que se sacrificaba en Pesach era la limpieza del pecado. Pero la razón por la cual estos panes, que son dos panes por cierto, tenían levadura, es para recordar el pecado todavía. Si bien es cierto, Yeshua no tiene pecado, ustedes y yo seguimos viviendo un proceso en nuestra vida que no tiene que ver con nuestra posición, sino con nuestra condición. La Escritura dice que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, quien es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, la levadura representa el pecado. Y ese pecado es, o más bien el código, o más bien lo que queda en la naturaleza caída en nosotros, es lo que Dios cada día está limpiando, Dios cada día está procesando en nuestras vidas. Entonces, la naturaleza caída que está en nosotros, usted y yo lo sabemos, que el Padre está tratando cada día. Eso representa los panes con levadura. Entre los estatutos o los preceptos que el Eterno le estableció a Moisés es que los hijos de Israel no podían comer absolutamente ninguna levadura dentro de esta festividad y asimismo en Hakamasot, que son la fiesta de los panes sin levadura. Tenían que sacar la levadura de sus casas y no podía estar en ellos absolutamente ninguna levadura. La palabra es poderosa. La palabra, como dije en un principio, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, los huesos y las coyunturas. Cuando tú y yo podemos, hablando del poder de la Torá, el poder de la Torá, porque creo que en este tiempo de Shavuot, en este tiempo que estamos recordando, que estamos celebrando la transmisión, la entrega de la Torá, la entrega de los preceptos, la entrega de los mandamientos, el Espíritu de Dios nos va a revelar, el Espíritu de Dios va a aclarar muchos conceptos, muchas dudas que estaban en nosotros, va a romper paradigmas establecidos, paradigmas religiosos, paradigmas establecidos dentro de nosotros. Es importante que la palabra de Dios cuando penetra, rompe un velo. Cuando estamos en contacto con la Torá de Dios, con los mandamientos de Dios, estamos en contacto, por supuesto, con una dimensión de autoridad. Porque la palabra o la Torá no es solamente una letra escrita, sino que tiene una dimensión de poder y una dimensión de autoridad. Todo lo que sale del corazón de nuestro Padre tiene una dimensión de autoridad que nos transforma. Y por eso es que te dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque solo ella puede penetrar en lo profundo y lo escondido que está dentro de nosotros para sacar a la luz las cosas que allí pueden estar escondidas, valga la redundancia. La palabra tiene poder y tiene autoridad. Cuando Yeshua hablaba, por ejemplo, de el sembrador se le sembrar, dice que parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, parte cayó en pedregales, parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60, etc. La palabra de Dios, para poder tener un efecto, la Torá viviente, el Dabar de Dios, para poder tener un efecto en nuestras vidas, tenemos que abrir el corazón a la instrucción de la palabra. Lo que pasa es que muchas veces hay paradigmas que están en nosotros que no nos permiten abrir nuestro corazón a la Torá, abrir nuestro corazón. ¿Y qué paradigmas? Tú puedes decir, ¿qué paradigmas pueden ser esos? Bueno, hay muchos paradigmas. Por ejemplo, cada día surgen más doctrinas, cada día surgen más palabras, cada día surgen más cuestiones que tratan de negar la veracidad de la Torá, que tratan de negar la Torá, que tratan de negar la preexistencia de Dios, que tratan de negar la autoridad de su palabra. Pero cuando esa autoridad penetra en nuestro ser, es que hay un verdadero cambio, es que hay una verdadera transformación. Fíjense, en todos los procesos
de los hijos de Dios, en todos los procesos que vivieron los profetas, en todos los procesos que vivieron los hombres de las Escrituras, ellos siempre tuvieron un contacto, ellos fueron transformados por el poder de la palabra. Por eso dice la Escritura que cuando Dios le dijo, ¿qué ve Jeremías? A Jeremías dice, ve una olla que hierve, dijo Jeremías. Así es mi palabra, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ellos fueron instruidos en la Torah. En estos días escuchaba al apóstol Carlos Soto que hablaba acerca del libro de Daniel. Y él decía que Daniel, aparte de que era un hombre íntegro, aparte de que era un hombre que caminaba en rectitud de corazón, un hombre que caminaba firme, era un hombre que conocía la Torah. Los grandes hombres de Dios no son tan conocidos por causa de lo emocional, por causa de lo que los hombres tienen por un paradigma. Los hombres que han tocado el mundo, que han transformado a las naciones, son hombres que han sido transformados por la Torah, que han conocido de verdad la Torah. Podemos citar todos los ejemplos de los hombres que han sido transformados por el poder de la Torah, por el poder de su palabra. David era un hombre que conocía la Torah, que conocía los mandamientos de Dios. Isaías era un hombre que conocía la Torah. Moisés, Elías. Recuerden el episodio cuando Elías estaba luchando contra los profetas de Baal. Dice la Escritura, entre una de las cosas que Elías hizo fue restaurar el altar de Dios que estaba destruido. Dice la Escritura que el altar de Dios estaba destruido y luego invocó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él conocía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y conocía los preceptos. Una de las palabras que tú puedes tener en tu vida cuando tú caminas en los preceptos de Dios es firmeza. Se forma en tu vida la firmeza del Padre. La autoridad. Tú puedes invocar la autoridad del griego exousia, la autoridad en ese sentido, pero la autoridad viene por causa de conocer la Torah, por causa de caminar en los mandamientos del Eterno. Hay muchos ejemplos. El apóstol Pablo era un hombre instruido en la Torah. El apóstol Pablo era un hombre que caminaba en los preceptos de la Torah. El apóstol Pablo era un hombre que caminaba, que conocía la Torah. Y por conocer la Torah es que realmente él llegó a caminar en autoridad. Nosotros podemos ser hombres ungidos, pero solo la palabra nos forma. ¿Cuántas personas ungidas han quedado al final de sus días en una condición terrible, en pecado, en destrucción? ¿Por qué? Porque los procesos formativos de la palabra son los que nos forman y son los que nos levantan, son los que nos transforman. Por eso el Señor le dijo a los hijos de Israel, y eso viene desde Shavuot, que es lo que estamos hablando. Por eso el Señor le dijo a los hijos de Israel que esa palabra, esa Torah, esos preceptos, esos mandamientos, esos misbot, esos mispatín, esos hukim, esos gedot, tenían ellos que susurrarlos y tenerlos en los dinteles de su. La palabra de Dios tienes que susurrarla, pero tenerla en tu corazón. Y tú dirás, bueno, las pruebas, ¿por qué? ¿Para qué vienen las pruebas? ¿Para qué vienen los procesos? Los procesos no son, como te dije en un principio, para hacerte sufrir. La gente que sufre dentro del proceso más de la cuenta es porque es rebelde a la Torah. Una cosa es ser procesado, pero el ser procesado no me hace rebelde a la Torah. Yo soy rebelde a la Torah cuando en medio del proceso no camino con la Torah. Son dos cosas distintas. Yo quiero que tú me comprendas esto que te estoy diciendo. Una cosa es ser procesado. El pueblo de Israel fue procesado, fue introducido en un desierto, pero el plan de Dios no era meterlos en un desierto. El plan de Dios era que ellos aceptaran la Torah del Sinaí. Pero como ellos rechazaron la Torah, Moisés lanzó al suelo las tablas de la Torah. Mire, ¿sabe algo? En el matrimonio hebreo, cuando se firmaba la Ketubá, el contrato matrimonial, dicho sea de paso, esto también es parte de la festividad de Shavuot. La entrega de la Torah es la Ketubá, el contrato matrimonial. Nosotros somos la calá, la novia. Lo que se hacía al momento de la entrega de la Ketubá, de la entrega del contrato matrimonial, era que dos testigos tenían que firmar la Ketubá para que fuera convalidada. Moisés era el testigo que guió a la Jupá, que es el monte Sinaí, el lugar donde iba a llevarse a cabo el matrimonio.
Pero como los hijos de Israel estaban en el bacanal, haciendo de las suyas, jugando en su fiestica, entonces Moisés lanzó las tablas de piedra. Moisés no firmó allí la Ketubá. Fíjense en algo interesante. Eso es lo que dicen los comentarios rabínicos. Eso es lo que dice. Y también lo que, por supuesto, lo que dice la Torá. Moisés no firmó allí Ketubá. Fíjese, el pueblo de Israel pudo haber entrado en el desierto mucho antes. Se tardó 40, haber entrado a la tierra prometida, perdón. Se tardó 40 años para entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? El plan de Dios era hacerlo sufrir en un desierto. Dios dice, te introdujo en un desierto ancho y espantoso, lleno de serpientes, de escorpiones y de sed, para saber qué es lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no mis mandamientos. La intención de Dios no era hacerlo sufrir. Y yo quiero decirte, si tú crees que Dios te está haciendo sufrir, no es la intención de Dios, es que te conectes con la Torá. El fin del proceso es conectarse con la Torá. Y el fin del Sinaí con los hijos de Israel era que los hijos de Israel aceptaran de verdad la Torá. Porque ellos dijeron, sí, nosotros haremos lo que dice, entre otras cosas, ¿no? Una de las cosas que ellos dijeron es, nosotros haremos todo lo que tú estás diciendo que se haga en la Torá. Pero la palabra hebrea que ellos utilizaron era Nashat Bima, que significa estamos de acuerdo en hacer las cosas antes de escucharlas. Es decir, ellos realmente estuvieron de acuerdo. Pero eso no bastó. Porque una cosa es yo aceptar que la Torá, vamos a llamarle en términos más coloquiales, la Biblia. El primer pacto, no le decimos Antiguo Testamento, la palabra antiguo no cabe aquí. El primer pacto, o la Tanakh, lo que establece, y toda la palabra de Dios, juntamente con el Brit Hadashat, es realmente el punto en el que tú puedes ver si tú pudiste superar o no el proceso. Recuerda, la Escritura dice, te introdujo en un desierto ancho y espantoso, lleno de serpientes, escorpiones y de sed, para saber si habrías o no de guardar mis mandamientos. Y tú dirás, ¿qué es guardar mis mandamientos? Algo que no está guardado, ¿dónde está? Está afuera. Entonces, si la Torá no ha encontrado cabida en tu corazón, ¿dónde está? Afuera. Tú puedes decirme que tú te sabes la Torá, pero yo puedo decirte que la Torá se mide por frutos. Si la Torá no está dentro, está afuera. Si la Torá está afuera, no hay frutos. Hay vacío, hay desorden, vacío y tiniebla. Cuando hay desorden, vacío y tiniebla, la Torá no está internamente gobernando, sino que está gobernando el desorden, vacío y tiniebla. La Escritura dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Señor dijo, sea la luz. Emitió una palabra. No está hablando de la luz del sol, es la palabra, es el dabar. Y ese dabar, por supuesto, por el aliento de Dios, dice la Escritura, fueron creados los cielos y la tierra. Eso dice la palabra de Dios. Por el aliento de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Entonces el dabar, la palabra de Dios, es la que verdaderamente en medio del proceso va a transformar nuestra vida. Si los hijos de Israel hubieran aceptado la palabra, si los hijos de Israel hubieran guardado la Torá en su corazón, si hubiesen guardado los mishpatim, porque los primeros 10 preceptos, las primeras 10 palabras de esas, los primeros 5 palabras de esos 10 preceptos, de esas 10 palabras, están resumidas en el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Allí, en nuestro corazón, estamos guardando sus preceptos internamente. ¿Y cuál será el resultado? No hay alguien en esta tierra que guarde un precepto, que guarde un mandamiento de la Torá, que no pueda ver el fruto revelado, el fruto en su vida. Fíjense que los hijos de Israel, que no fueron los primeros, vamos a decir, recuerde que los primeros cayeron muertos en el desierto porque desobedecieron la Torá, no guardaron sus mandamientos. Y la Escritura dice que Dios estableció que iban a morir
y que iban a quedar sepultados en el desierto. Pero los hijos de ellos sí entrarían en la tierra prometida. Los hijos de ellos sí guardaron los mandamientos de Dios. Los hijos de ellos sí guardaron la Torá. Por eso ellos llevaron el arca, lo que eran de los hijos de Aarón, los que eran sacerdotes, ellos guardaron el arca y ellos levantaron el arca donde estaban las 10 palabras que Moisés nuevamente le había llevado al Señor, esas tablas nuevas. Y dice la Escritura que ellos entraron por el Jordán y el Jordán se abrió. Fíjese algo que te voy a decir. La Escritura dice que los hijos de Israel, esos hijos de Israel que realmente guardaron la Torah, entraron a la tierra prometida y las aguas se abrieron. Yo te voy a decir algo. Si tú guardas la Torah, las aguas se van a abrir en este tiempo. Preocúpate no tanto por los procesos que estés viviendo. No te preocupes tanto que cerca o que lejos esté el coronavirus. No te preocupes tanto que si tienes escasez, que si tienes una circunstancia. En este tiempo de Shavuot, que es un tiempo de recordar la entrega de la Torá, yo quiero decirte, Dios no nos entregó la Torá simplemente para que la leas y para que te acuerdes de ello en un día específico. Dios nos entregó la Torá para guardarla. Y para guardarla, como dije en un principio, tenemos que amarla. Si tú amas la Torá, Dios promete los beneficios de su palabra, los beneficios de guardar sus mandamientos a aquellos que guardan su palabra, no a quienes simplemente la escuchan y son oidores olvidadizos. El que si oyeres atentamente a los preceptos, a los mandamientos del Eterno tu Dios y cumples estos preceptos que yo te prescribo hoy, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. No es si los escuchas. Hay mucha gente que los escucha, pero si no los guardas, ¿cómo Dios va a accionar a nuestro favor? Si escuchas atentamente a la voz del Eterno tu Dios y cumples estos mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Es decir, ni siquiera dice que nosotros vamos a perseguir las bendiciones. ¿Sabe cuándo tú y yo estamos persiguiendo las bendiciones? Cuando no guardamos Torah. Cuando tú y yo no guardamos Torah es cuando estamos persiguiendo las bendiciones. La gente que está en una mala teología de la prosperidad está detrás de las bendiciones, está detrás de lo material porque no está guardando. La Torah no está en su corazón. Si tú guardas Torah, la Escritura dice que vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no las vas a buscar porque la Escritura sí lo dice. Si Dios dice que te alcanzarán, porque tú no las estarás buscando, porque la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadiduras. Cuando dice el reino de Dios y su justicia se refiere a los preceptos. Están concentrados allí. Por eso Shavuot te habla de los preceptos, Shavuot te habla de los mandamientos. Cuando tú caminas en los mandamientos de Elohim, no tendrás que perseguir las bendiciones, sino que éstas te alcanzarán. Y yo te digo en esta hora, si tú guardas Torah, yo te digo, se desatará bendición en este tiempo. Si tú guardas Torah, se desatará sobre tu vida salud, se desatará sanidad. Si tú guardas Torah, no hay coronavirus que te pueda resistir. Ahí es cuando se cumple la Escritura que dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá, ese no te sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada, no es una oracioncita para estar repitiendo, creyendo que por arte de magia se va a cumplir. No, no es así. La Escritura dice, y te lo dice claramente, en el Salmo 91. Te dice claramente que si guardamos los preceptos, que si guardamos los mandamientos. Te voy a leer exactamente lo que dice el Salmo 91, porque esto no lo tenía yo planificado decirlo. Pero bueno, a veces salen unas cosas que uno no planifica, pero ahí están. Dice la Escritura, te voy a leer lo que dice el Salmo 91, porque este Salmo exalta también la Torá. El que habita al abrigo del león morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste. Supongo que hay mucha gente que se lo sabe de memoria. Que yo lo estoy diciendo y ya lo empiezan a recitar en sus casas. Debajo de sus alas te hallarás refugio, escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Si tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Por cuanto ha puesto en el Eterno, que es mi refugio, en el Altísimo por habitación suya, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada.
por cuanto has puesto al Eterno, que es el Eterno, que es el Altísimo, por tu habitación. ¿Cómo yo puedo hacer del Eterno mi roca fuerte, mi socorro, mi refugio, mi alto refugio, mi habitación? ¿Acaso yo puedo hacer mi habitación al Eterno simplemente con estar orando, con ir a la congregación, con guardar la Torá? El Eterno quiere que su pueblo guarde Torá en este tiempo. Por eso recordamos la entrega de la Torá. No es simplemente, pueblo amado, recordar, no es simplemente leer la Torá, y nosotros tiene que hacerse una. Por eso dice la Escritura en el Salmo 19: amo tu Torá, amo tus dichos, amo tus preceptos, amo tus mandamientos, amo tus misbot, amo tus mispatín, amo tus preceptos. Y cuando tú caminas en esos preceptos, no vas a tener que reprender, porque la Escritura dice que Él, dice la Escritura, que Él no permitirá que tu pie tropiece en piedra. ¿Con qué repelió Yeshua a Satanás cuando estaba en el desierto? Lo repelió cantándole, le cantó al diablo una canción de estas de guerra espiritual, que llaman de guerra espiritual. Le dijo: escrito está, escrito. ¿Por qué razón? No tanto porque él estaba recitando una palabra, es porque la palabra salía de su espíritu como una espada. Por eso dice la Escritura en Efesios 6, capítulo 6, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando la Torah está en tu espíritu, la espada va a surgir. Cuando la Torah está en tu espíritu, tú no tendrás. Cuando la Escritura le dice a Josafat, el Señor: peleéis, porque vuestro santo Dios por vosotros peleará, porque la batalla es del Señor, es porque la Torá moraba en su corazón. Dime de un hombre en las Escrituras que Dios peleó por él, y te diré de un hombre que guardaba Torá. Dime de un hombre en las Escrituras que vio milagros de Dios, y yo te diré un hombre que caminaba en Torá. La festividad de Shavuot nos habla de la entrega de la Torá, y nos habla de la entrega de la Torá, porque tú no puedes, y yo tampoco, caminar en victoria y en bendición, ver a Dios obrando a nuestro favor, si no caminamos en Torá. Yo voy a hacer una oración por cada persona que me está sintonizando. En el nombre poderoso de Yeshua, el Hijo de Dios, yo oro sobre cada hijo que me está escuchando y proclamo que esta palabra penetra en su corazón, que te rodea, que suena contigo en tu espíritu. Tú verás los frutos de esta palabra. Esta palabra no pasará desapercibida en tu vida, sino que será en ti, producirá en ti una semilla poderosa, y tú verás los frutos de esta palabra. Yo quiero decirte algo que lo recibo en mi espíritu. Tú verás los frutos de esta palabra en ti. Tú verás los frutos brotar, porque esta palabra no volverá a Dios vacía. Fue enviada de Dios y penetrará en tu espíritu. Tú verás dentro de ti cómo los frutos de esta palabra brotan para bendición. Los frutos brotan. Hay personas que me están escuchando en esta hora. Tú tienes ministerios, pero no había una palabra que tocara esos dones, que pudiera agitar las aguas que están dentro de ti. Pero yo te digo algo: esta palabra está tocando las aguas. Esta palabra está tocando esos dones, y yo ahora proclamo que esos dones se activan en esta hora. Se activan. Ahora mismo se activan. Hay dones que se están activando en esta hora. Están activando personas que estaban como dormidas. Personas que estaban dormidas. Ahora la palabra te activa. La palabra en este momento te activa. Te saca de la zona de tiniebla. Te saca de la zona de error y te activa. Hay vendas que se están cayendo en esta hora. Dios está cortando vendajes espirituales. Y Dios te está introduciendo en una tierra de rectitud, porque la palabra está operando en tu vida. La palabra te está sacando de una zona de error. La palabra te está sacando de una zona de error y te está trayendo a una zona de vida. Ahora yo envío la palabra. Yo envío la palabra, y la palabra es ahora un manantial fresco, un manantial de agua viva sobre ti.
En el nombre de Yeshua, recibe en esta hora. Hay una fuente de vida. Recibe cielos abiertos sobre ti. Recibe el alimento fresco. Tú estabas esperando un pan. Tú estabas rogando a Dios por un pan. Y ahora la palabra desciende. La palabra es el pan de vida. Y la palabra viene para nutrirte, para alimentarte. Envío esa palabra sobre ti. Había gente desnutrida. Gente que estaba desnutrida. Que no estaba recibiendo palabra de fortaleza. Que no estaba recibiendo palabra. Yo envío palabra ahora. Que fortalece tu espíritu. Palabra que te levanta en este tiempo. Recíbela en esta hora. En el poderoso nombre de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Padre. Te bendigo, pueblo precioso. Pueblo de Dios. Y a toda la gente que ha estado sintonizando esta enseñanza, bendigo tu vida grandemente. Declaro que esos cielos abiertos, tú caminas en ellos en el ciclo formativo de la Torá. Que tú caminas en este periodo de Shavuot teniendo una conciencia más clara del poder de su Torá en tu vida. Te bendigo, pueblo amado. Un abrazo para todos. Bendiciones desde Maracaibo, Venezuela. Quien les habló el pastor Luis Boscán. Bendiciones.